Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Abarca y en esta oportunidad vamos a desarrollar el control o evaluación número uno. Veamos, teníamos el siguiente enunciado. Era una empresa de arrendamiento que deseaba implementar un sistema, ¿cierto?, que permitiera acelerar el proceso de arrendamiento de sus vehículos. Vamos a resumir esto, ¿ah? La verdad que dentro de las peticiones se consideraba que habían dos clases, la clase cliente y la clase arriendo. Bien, había que determinar al menos 5 atributos para cada una de las clases. Dentro de los atributos, en el contexto teníamos que buscar algunos que pasaban a ser obligatorios. Bien, como por ejemplo, si revisábamos acá, podíamos separar la prueba en los métodos customer, ¿cierto? Acá teníamos los métodos customer. Pedía que mostráramos información del arriendo, además pedía otro método que mostráramos el total del arriendo, el cual dependía de la cantidad de días y el valor unitario. Entonces acá podemos tener un par de candidatos para atributos, ¿cierto? La cantidad de días y el valor unitario. En el caso del tercer método customer era un descuento dependiendo del cliente y del valor. Si el cliente es premium o el arriendo tiene un costo superior a 100.000, obviamente acá tenemos también, ¿cierto?, una categoría de clientes y se aplicaba un descuento del X%, un descuento que ingresa al usuario, ¿cierto? Acá las reglas de negocio, veamos, teníamos fecha final del arriendo debe ser mayor o igual a la fecha de inicio. Acá tenemos un par de atributos más, ¿cierto? Fecha final y fecha de inicio. El cliente puede ser premium o normal. Acá están las categorías. La categoría premium o la categoría normal. El precio del arriendo debe ser superior a 25.000. Acá tenemos otra. Bueno, aquí confirmamos el precio, ¿cierto? Con esta regla de negocio que tenía que estar entre 25 y 50.000. Y aquí nos enteramos al tiro, ¿cierto?, por esta regla de negocio, que la condición aquí del descuento era si la categoría era premium o el costo total, ¿cierto? O sea, el precio por la cantidad de días superaba los 100.000 porque el valor unitario nunca superaba los 100.000. El nombre del cliente y la descripción del arriendo no deben estar vacíos. Acá tenemos dos atributos más, ¿cierto? El nombre del cliente y la descripción del arriendo. Bien. Entonces aquí podríamos determinar los atributos. Veamos que tenemos la clase cliente. Revisemos la clase cliente. Obligatorio teníamos el root y la categoría, ¿cierto? Y para completar los otros 5 se decidió incorporar el root, la edad y el sexo. Bien, repito, era el nombre y la categoría los que aparecían en el contexto. Acá tenemos el constructor sin parámetros, con parámetros, los getter y setter. Bien, y la regla de negocio en el caso del nombre, que el largo fuese mayor que 0, o sea, debía tener algo, el nombre, no pedía una cantidad específica, y que la categoría fuese premium, P o normal, cualquiera de las dos se aceptaba, ¿cierto? Bien, y teníamos que obligar, ¿cierto?, desde el constructor con parámetros a que se dirigiera a los sets para chequear las reglas de negocio. En el caso de arriendo, teníamos la descripción, que era obligatorio, ¿cierto? El valor diario del arriendo, que era obligatorio. Y yo decidí por la fecha de inicio y fecha final. Bien, podría haber decidido, ¿cierto?, por la fecha de inicio, la fecha final y la cantidad de días. Pero la cantidad de días mejor lo dejé como parámetro. Bien, y obviamente la colaboración, ¿cierto?, de la clase cliente. Y además incorporé un atributo adicional que es el folio. Como eran mínimo 5, yo incorporé 6. Acá en la descripción del vehículo, perdón, la descripción del arriendo, como es un rentacar que arrienda vehículos, podía ser en el fondo el nombre del vehículo, arrendar, ¿cierto?, la patente o algún detalle adicional. ¿Bien? Y acá los métodos setter y getter, ¿cierto?, igual que siempre, y con la regla de negocio en este caso de la descripción, que no estuviese vacía, y de la fecha final que tenía que ser mayor a la fecha de inicio. Acá para poder hacer esta comprobación, la fecha final, las fechas se ingresaron en el formato año, 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 mes, mes, día, día. Bien, eso permite comparar, ese formato permite comparar fechas y determinar cuál es mayor que otra.
¿ya? Como es lo único que había que comprobar ahí, por eso se ingresaron con ese formato. Bien, veamos, los métodos customer, ¿cierto? Eran existir un método que permita mostrar la información del arriendo. Este teníamos que hacerlo al final porque primero necesitábamos tener el monto, el total o subtotal del arriendo, ¿cierto? Que era el de la cantidad de días más el valor del arriendo y más el IVA. Entonces ese método, que yo lo llamé get monto total, que retornaba el valor del arriendo, tenía como parámetro la cantidad de días. Y era súper simple, ¿cierto? Los días por el valor diario y más el IVA, ¿cierto? Y se retornaba el total. Acá, como no pedía ninguna validación, eh, no teníamos que chequear si los días fuesen positivos o no. Íbamos a suponer que el usuario ingresaba un dato adecuado. Bien, el método resultaba bastante corto, digamos. Bien, en segundo caso, en la segunda método customer seguía por lógica el descuento. Debe existir un método que permita realizar un descuento del arriendo dependiendo del cliente y del valor. Si el cliente es premium o el arriendo tiene un costo superior a 100.000, se aplicará un X% de descuento. Yo le llamé que descuento, retorna un doble y como parámetro cierto tiene que recibir el porcentaje de descuento que ingresa el usuario y la cantidad de días también. Se definió la variable de descuento en cero y el total para llamar al monto total del arriendo para que me dejara en la variable, perdón, bien digo el monto total del arriendo, ¿cierto? Del vehículo, que lo dejara en la variable total. Entonces, si la categoría era igual a premium o el total era mayor que 100.000, se aplicaba el descuento. En caso contrario, si no cumplía alguna de estas dos condiciones, ¿cierto? El descuento corría por fuera del if y se mantenía en cero. Bien, se retornaba el descuento. Una vez que tenía estos dos métodos hechos, recién, ¿cierto? Podía mostrar la información total del arriendo. Bien, y para mostrar la información del arriendo, el método, o sea, el requerimiento decía, debe existir un método que permita mostrar la información del arriendo. Como no especificaba, se muestra toda la información de todos los atributos. Tengo el folio, la descripción, la fecha de inicio, la fecha final, la cantidad de días, el monto total, ¿cierto? El descuento. Después hago un cálculo del pago, que sería el monto total menos el descuento, ¿cierto? Y muestro finalmente el total a pagar, incluidos los descuentos. Bien. Este método, para poder obtener esos datos, el total y el descuento, también tenía que ingresarlos por parámetros. Bien. Y listo, pues teniendo eso, podíamos hacer algunas pruebas acá. Y la verdad las cosas es que simplemente con mostrar información del arriendo se probaban automáticamente todos los otros métodos. Entonces creamos un cliente, el root, el nombre, la categoría, en este caso el cliente es premium. Esto era la edad y esto era el sexo, ¿cierto? Masculino o femenino. En el caso del arriendo, el folio, el Toyota, lo que se arrendaba, qué sé yo, la patente, podíamos poner, qué sé yo, ZZ, XX, cualquier cosa. Y esto era el año, no, perdón, era la fecha de inicio del arriendo, esta era la fecha final del arriendo y este era el monto unitario del arriendo. Y aquí obviamente va el cliente, ¿cierto? Entonces si mostrábamos la información del arriendo, solamente con llamar a este método, internamente estábamos llamando a los otros dos. Por lo tanto no era, si alguien los puso los otros no es problema, pero no era necesario. Solamente con esto podíamos verificar los otros. Bien. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Folio 1, descripción, fecha de inicio, fecha final, días del arriendo, 2, que pasábamos por parámetros. Ojo que acá, fíjense que si la fecha final de inicio fue el 20 de septiembre y la fecha final fue el 25 de septiembre y la cantidad de días son 2, ¿cierto? No cuadra, pero en realidad no se pedía que cuadrara. Por lo tanto acá, y como no pedíamos el manejo de fecha, bien, daba lo mismo en este caso, no había que comprobar, no había que hacer esa comprobación. ¿Bien? El monto total era 83.300 menos los descuentos. Tenía descuento, ¿por qué tenía descuento esto? Porque el cliente era premium. Pero ¿qué pasaba si el cliente era normal? Veamos. Si el cliente era normal, no había descuento. ¿Bien? Ahora, si el cliente era premium, pero el monto, por ejemplo, no superaba, acá en mostrar arriendo, ¿cierto? Lo primero que se mandaba era la cantidad de días. Veamos, que me pedía este método.
me pedía la cantidad de días y el porcentaje de descuento. Entonces, supongamos que si la cantidad de días era 1 y el porcentaje de descuento era el 10%, lo más probable es que acá, porque el arriendo era 35.000, no iba a superar los 10.000, pero es premium, así que debería tener el descuento, ¿cierto? Ahí está. Pero si el cliente es normal y supera los 100.000, igual tiene descuento, porque era o premium o que supere los 100.000, ¿cierto? Pero si era normal y no superaba los 100.000, tampoco debería tener descuento, ¿cierto? Y no tiene descuento. ¿Ven? Entonces ahí con este método, llamando simplemente a este método, podemos hacer todas las pruebas habidas y por haber. Bien, y eso es todo.